Hola, buenas. El día de hoy vamos a estar optimizando nuestro Odoo 18 utilizando el archivo de configuración odoo.conf. En este archivo vamos a estar añadiendo algunas variables que, si bien no son necesarias tenerlas para poder levantar Odoo, nos van a servir para poder optimizar nuestro sistema dependiendo de dónde nosotros lo tengamos instalado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro editor de código. En este caso yo tengo Visual Studio. Lo abrimos y aquí nosotros tenemos nuestro archivo odoo.conf. Este archivo se encuentra dentro de nuestro proyecto Odoo 18 Docker. Les voy a dejar el link del repositorio desde donde ustedes pueden descargarlo. Entonces, antes de comenzar a escribir las variables, quiero que pensemos un poco en cómo nosotros tenemos instalado nuestro Odoo. En este caso, nosotros tenemos levantado Odoo utilizando contenedores de Docker. Específicamente tenemos dos contenedores de Docker, uno para Odoo y otro para la base de datos Postgres. Entonces, tenemos que pensar en este caso que los recursos que van a estar utilizando estos contenedores van a ser los recursos de nuestro servidor local, en este caso. Y si, por ejemplo, tengo 3 GB de memoria RAM para poder utilizar entre estos dos contenedores, voy a tener que repartir esta memoria RAM entre estos dos contenedores. Entonces podría ser, por ejemplo, 2 GB para el contenedor de Odoo y 1 GB de RAM para el contenedor de la base de datos. Estos datos que le estoy dando ahora son a modo de ejemplo y no son reales. Esto no lo vamos a ver durante este video. En este video nos vamos a concentrar solamente en el archivo de configuración odoo.conf. Pero es algo que sin duda tienen que tener en mente. Entonces, ahora sí que estamos listos para partir y lo que necesitamos para poder calcular estas variables que van dentro del archivo de configuración son, primero, la cantidad de núcleos que tiene nuestro CPU. En este caso, nosotros vamos a simular con un CPU de 4 núcleos. Y también necesitamos conocer la cantidad de usuarios internos de nuestro sistema. Aquellas personas que tengan una página web tengan en consideración que los usuarios que vayan a utilizar su página web no tienen que estar contabilizados dentro de la cantidad de usuarios. Aquí solamente vamos a tomar en consideración los usuarios internos del sistema, ya que son estos usuarios los que realmente consumen una cantidad considerable de recursos. Entonces, para este caso vamos a simularlo con 60 usuarios. Entonces, teniendo estos datos, Odoo nos dice que nosotros debiésemos tener 4 por 2 más un worker. Esta fórmula es aplicable para cualquier cantidad de CPUs. Para aquellos que no saben lo que es un worker, no es más que un proceso que se ocupa de manejar las solicitudes que a veces ocurren en simultáneo por parte de nuestros usuarios. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos un total de 9 workers. Entonces, recapitulando para que quede claro, este 4 proviene de la cantidad de CPUs. Luego multiplicamos la cantidad de CPUs por 2 y le sumamos 1. Eso nos da un total de 9 workers que nosotros debiésemos tener como máximo en nuestro sistema. Ahora bien, nosotros también debiésemos tener una cantidad de workers por la cantidad de usuarios que nosotros tengamos dentro del sistema. Es decir, que para este caso, de 60 usuarios, Odoo nos recomienda cierta cantidad de workers. Entonces vamos a escribir aquí users workers para que sea diferente a lo anterior que escribimos. Entonces, Odoo nos recomienda tener 6 usuarios por cada uno de los workers. Entonces, para este caso, nosotros simplemente debiésemos tomar la cantidad de usuarios internos de nuestro sistema y dividir esto por 6. Esto nos da un total de 10 workers. Esta es la cantidad que nosotros debiésemos tener para tener un sistema estable. Luego, como pueden ver, bajo las indicaciones de Odoo, nuestro sistema debiese contar con 10 workers. Esto es basado en la cantidad de usuarios internos de nuestro sistema. Pero nuestro servidor solamente cuenta con un CPU de 4 núcleos y por lo tanto la cantidad máxima de workers que vamos a poder utilizar es de 9. Esta variable que aquí yo escribí como workers es la cantidad máxima de workers que nosotros debiésemos utilizar en nuestro servidor.
Entonces, vamos a hacer todos los cálculos basándonos en este número 9 y por lo tanto es muy probable que para este caso se presenten ciertos problemas con la performance de Odoo. Entonces, ahora sí que vamos a partir escribiendo algunas variables en el archivo de configuración de Odoo. Voy a pegar dos variables aquí. La primera es max_cron_threads, que como el nombre indica va a ser el número máximo de hilos que van a estar ejecutando crons dentro del sistema. Los crons corresponden a acciones planificadas dentro de Odoo. Y la variable workers se va a estar preocupando de obviamente manejar el número de workers que van a estar atendiendo las solicitudes generadas por nuestros usuarios internos dentro de Odoo. Entonces, para estos números, una configuración recomendada sería 1 y 8, porque estas dos variables de partida tienen que sumar como máximo 9. Esta es la cantidad máxima de workers o hilos que vamos a tener dentro de Odoo. Esto es en base a los CPUs, como les dije anteriormente. Entonces, max_cron_threads se va a estar preocupando de las acciones planificadas y workers de las solicitudes generadas por los usuarios internos. Si es que usted tiene una gran cantidad de acciones planificadas funcionando dentro del sistema, entonces puede modificar esta variable a 2 o incluso 3 o más threads para los crons. En este caso lo vamos a dejar en 1 y 8 workers. Perfecto. Ahora bien, por favor, noten aquí que para esta cantidad de usuarios nosotros estaríamos necesitando en realidad 10 workers, pero ya que tenemos solamente 4 núcleos en nuestro CPU, vamos a poder tener un máximo de 9, por lo que estaríamos con un déficit de un cron para estos números. Ahora vamos a continuar con el cálculo de la memoria RAM que necesitamos para este Odoo. Entonces, existe la siguiente fórmula. La memoria RAM va a ser igual al número de workers por 0.8 por 150 MB más 0.2 por 1024. Esto nos da un aproximado de 3 GB. Entonces, en base a este número y los anteriores es que se realiza el cálculo de las siguientes dos variables: limit memory hard y limit memory soft. Limit memory hard va a ser la memoria máxima que va a poder ser utilizada por alguno de nuestros workers. Si es que este número es sobrepasado, entonces Odoo va a intentar matar ese worker y reiniciarlo. En cambio, limit memory soft es la cantidad máxima de memoria que Odoo permite para que el worker realice su tarea y luego al finalizar se reinicie el worker de manera controlada. Entonces, el cálculo de esto es más o menos complejo, pero Odoo provee estos números. Para Limit Memory Hard establece 1.6 GB de memoria RAM y para Limit Memory Soft es aproximadamente 600 MB. Y ahora para finalizar vamos a ver las últimas tres variables que serían Limit Request, Limit Time CPU y Limit Time Real. Limit Time Request corresponde al número máximo de request que va a poder recibir un worker antes de ser reiniciado. En este caso el valor por defecto es de 8192 y recomiendo que este número para partir no lo toquen, sino que hagan la prueba y vean cómo funciona. Si es que las solicitudes son fáciles de resolver, entonces pueden aumentar este número y probar. Limit Time CPU corresponde al tiempo máximo que un worker va a estar utilizando para resolver una tarea. En este caso corresponde a 600 segundos, lo que es equivalente a 10 minutos. Este tiempo encuentro que es suficiente para poder resolver cualquier tarea que ustedes le asignen a un worker. Si es que ya demora más de 10 minutos una tarea, entonces le recomiendo quizás la utilización de colas de trabajo. Y Limit Time Real corresponde a el tiempo máximo que va a utilizar un worker, incluyendo todas las operaciones, como consultas a las bases de datos o el tiempo que se utiliza para establecer conexiones de red.
Entonces, estos dos números les recomiendo que lo mantengan lo más bajo posible y que si es que están necesitando de resolver solicitudes que demoran más de 10 minutos, ya utilicen colas de trabajo para eso. Las colas de trabajo pueden ser implementadas dentro de Odoo utilizando un módulo que ha sido desarrollado por la OCA. En un próximo video estaré hablando sobre eso. Y hasta aquí llegamos por hoy, espero que les haya sido de utilidad, no olviden suscribirse al canal y darle like a este video.